El salón imperial del Hotel Presidente Intercontinental relucía con un esplendor pocas veces visto. Los candelabros de cristal derramaban destellos que parecían fragmentos de estrellas suspendidas sobre un mar de trajes a la medida y vestidos de diseñador. El mármol pulido como espejo multiplicaba las luces y las siluetas, convirtiendo la estancia en un escenario digno de una película. Esa noche, la élite de la sociedad mexicana se había reunido para uno de los acontecimientos más esperados del calendario cultural, la Gala Anual por la Educación Musical. El 2025 traía consigo un matiz especial, pues el evento no solo celebraba el poder del arte, sino que ponía en primer plano a los talentos emergentes, a las voces jóvenes, que buscaban hacerse un espacio en la historia musical del país. El aire estaba impregnado con la mezcla de perfumes costosos, ese aroma que delata exclusividad, mientras el tintineo de las copas de champán marcaba el pulso invisible de la velada. Entre conversaciones discretas, risas ensayadas y miradas curiosas, un instante inesperado quebró la rutina. Ella apareció. Lucerito Mijares Ogasa, con apenas 21 años recién cumplidos, cruzó el umbral del salón. El murmullo general se apagó en un silencio sutil apenas perceptible, pero cargado de expectación. No era para menos. Sobre sus hombros llevaba el peso de dos nombres que resuenan en la memoria colectiva: Lucero y Mijares, íconos de la música mexicana, leyendas vivas. Y ahora, todos los ojos se posaban en ella, buscando descubrir si sería reflejo fiel de la perfección que su madre había encarnado en las pantallas por décadas, o si encontrarían en ella algo distinto, algo propio. Esa noche Lucerito había elegido un vestido color champán, bordado con delicadas aplicaciones de cristal que captaban cada destello del salón. Cada movimiento suyo, por mínimo que fuera, hacía brillar la tela como si caminara envuelta en luz. Su maquillaje era discreto, elegante, resaltando la profundidad de unos ojos expresivos que evocaban claramente la herencia de su padre. Y esa sonrisa suya genuina, temblorosa de nervios, contrastaba con la seguridad que intentaba proyectar al avanzar, saludando a conocidos y desconocidos con la misma cortesía. A unos metros, apartada con humildad y discreción, estaba Lucero. A sus 55 años, la artista seguía irradiando esa elegancia natural que le había valido el título de la novia de América. Con un vestido azul noche que realzaba su porte y un rostro que parecía desafiar al tiempo, la madre observaba en silencio, consciente de que aquella velada no era suya, sino de su hija. Había decidido con sabiduría quedarse en un segundo plano. No porque no quisiera compartir el brillo de los reflectores, sino porque entendía la importancia de permitir que su hija caminara sola por primera vez en un escenario de esa magnitud. «Señorita Mijares, por aquí, por favor», indicó uno de los organizadores, guiándola hacia la sección reservada para los artistas jóvenes que serían presentados en la actuación benéfica de la noche. Lucerito asintió con una sonrisa agradecida. El corazón le latía con fuerza. Había cantado antes programas de televisión, colaboraciones en conciertos. Pero cada aparición, cada nuevo escenario, representaba un reto, una batalla interna que libraba contra sí misma. Su talento vocal, aplaudido incluso por críticos experimentados, no siempre bastaba para silenciar las voces externas, los comentarios sobre su físico, las comparaciones inevitables, las palabras que lastimaban, aunque ella aprendiera a enfrentarlas con un coraje silencioso que pocos percibían. En la sala destinada a los artistas emergentes, ya se encontraban unos 15 jóvenes, todos con la misma mezcla de nervios y entusiasmo en el rostro. Vestidos de gala esperaban su turno, conscientes de que aquella noche podía abrirles o cerrarles puertas para siempre. Entre ello, los tres figuras destacaban no por su talento, sino por la influencia de sus apellidos. José Tito Sateo Alcázar, hijo del magnate de una de las disqueras más poderosas de México. Valeria Montesco, heredera de un imperio televisivo. Y Daniel Fuentes, joven carismático, cuyo linaje estaba ligado al entretenimiento y a una fortuna ancestral. Los tres, habituados a la comodidad de las conexiones y los privilegios, compartían esa arrogancia peculiar de quienes nunca han tenido que demostrar su valía en serio.
En voz baja casi conspirativa, intercambiaban comentarios mientras fingían naturalidad. «Ya llegó la princesita del reino», susurró Mateo, con una sonrisa maliciosa apenas disimulada. Valeria, elegante hasta en su crueldad, alzó su copa y rió con suavidad. «Por supuesto que no audicionó como nosotros. Cuando tu madre es Lucero y tu padre Mijares, las puertas se abren solas, aunque no todas deberían abrirse». Daniel, el más alto y seguro de sí mismo, entornó los ojos con una expresión de falsa compasión. Imaginen tener esos genes y terminar así. La naturaleza a veces es caprichosa. Los tres rieron discretamente, cuidando de no llamar demasiado la atención, aunque en realidad poco les importaba si alguien más escuchaba. Su posición les daba esa impunidad tácita que tantas veces ha sido cómplice de la vanidad en el mundo del espectáculo. En ese instante, Lucerito se acercó al grupo con naturalidad, sin imaginar los cuchillos verbales que acababan de lanzar a sus espaldas. Con la educación que siempre le inculcaron sus padres, extendió la mano y dijo con voz cálida: «Hola, soy Lucerito. Creo que compartiremos escenario esta noche». Los tres intercambiaron una mirada cargada de complicidad antes de responder con cordialidad ensayada. Mateo Alcázar, dijo el primero estrechando su mano con un gesto rápido y desganado. «Claro que sabemos quién eres. Imposible no conocer a la hija de dos leyendas». Valeria Montesco, continuó la joven esbozando una sonrisa que parecía halago pero escondía filo. «Un placer. Tu vestido es interesante». Daniel Fuentes remató el tercero recorriéndola con la mirada de arriba abajo sin disimulo alguno. ¿Es tu primera vez en un evento de esta magnitud? Seguro es muy distinto a los conciertos multitudinarios de tus padres. Lucerito sostuvo la mirada, respiró profundo y respondió con una serenidad que ocultaba su nerviosismo. Sabía como siempre que su reto no estaba en las notas musicales, sino en demostrar que más allá de los apellidos, de los comentarios y de las comparaciones, había una voz y un espíritu propios, dispuestos a brillar. Lucerito mantuvo la sonrisa, esa sonrisa que parecía natural pero que en el fondo exigía un esfuerzo consciente. Algo en su interior, una intuición que había cultivado desde niña, le advertía que aquella cordialidad que recibía estaba barnizada de hipocresía. No eran necesarias las palabras ofensivas explícitas. Bastaba el brillo en los ojos, el tono disfrazado de cortesía para saber que ya la habían juzgado incluso antes de escuchar una sola nota de su voz. Con calma y negándose a caer en la trampa de la provocación, respondió: «En realidad he asistido a galas benéficas desde que era pequeña, aunque siempre acompañando a mis padres. Esta es la primera vez que estoy invitada como artista para cantar». Su tono fue sencillo, directo, sin victimismo ni vanidad. Sin embargo, la aparente conversación que se desarrollaba a continuación era un juego de espejos. Se habló del evento, de los nervios previos al escenario, de las personalidades influyentes que llenaban el salón. Todo parecía correcto en la superficie, pero bajo esa capa reluciente se escondía un cerco invisible. Con cada mirada de complicidad entre ellos, con cada interrupción medida, con cada gesto apenas perceptible, Mateo, Valeria y Daniel construían alrededor de Lucerito una muralla de exclusión disfrazada de inclusión. Al otro lado del salón, mientras intercambiaba palabras con benefactores y directivos, Lucero no apartaba la mirada de su hija. Su experiencia acumulada en décadas de navegar las aguas turbulentas de la industria del entretenimiento le permitía leer el lenguaje corporal como un libro abierto, y lo que veía le resultaba inquietantemente familiar. Sonrisas que escondían dientes afilados, frases amables que podían convertirse en cuchillos al menor descuido. Ella había sobrevivido a ese mundo, porque supo adaptarse, porque su belleza y su carisma encajaban con los cánones de la época y porque aprendió el arte de la diplomacia social como quien aprende a respirar. Pero Lucerito era distinta, más vulnerable sí, porque no dominaba ni quería dominar el arte de la falsedad, pero también más auténtica, más transparente, y en esa pureza residía tanto su mayor fortaleza como su posible talón de Aquiles. Un camarero se acercó ofreciendo champagne. Lucerito declinó con cortesía y pidió un vaso de agua mineral. Mateo aprovechó el momento para lanzar un comentario en voz baja dirigido a sus dos cómplices,
¿Vieron lo que está bebiendo?, murmuró con malicia. Tal vez debería probar algo con más calorías. Valeria dejó escapar una risita contenida tan afilada como un vidrio roto. Quizás ya probó demasiadas cosas con calorías. Daniel, jugando el papel del falso moderador, añadió con tono burlón, pero perfectamente calculado, para que ella lo escuchara. No sean así. No todos nacen con buenos genes. Algunos tienen que conformarse con el talento. La frase golpeó como un puñetazo invisible. Durante un instante, la sonrisa de Lucerito tembló, quebrándose apenas un segundo antes de recomponerse. No era la primera vez que escuchaba comentarios semejantes. Las redes sociales, los artículos sensacionalistas, los foros crueles, habían repetido esas mismas ideas durante años. Pero leerlos a la distancia de una pantalla era muy distinto a escucharlos en persona, en un entorno donde se suponía que todos eran colegas. La herida era más profunda, más directa. Con una calma fingida dijo: «Disculpen, necesito ir al tocador». Su voz era firme, aunque dentro de sí se libraba una tormenta. Caminó con paso decidido, sin apuro, negándose a darles la satisfacción de verla huir derrotada. El baño de damas del hotel, decorado con mármoles claros y espejos infinitos, le ofreció un respiro. Allí, frente a su reflejo, Lucerito se detuvo. Sus ojos brillaban conteniendo lágrimas de frustración. Observó su rostro. No era el espejo exacto ni de su madre ni de su padre, sino una combinación única, un rostro suyo propio, irrepetible. Y con voz baja pero firme, se habló a sí misma: «No les des ese poder». Era una frase que había escuchado muchas veces de labios de su madre, cuando siendo adolescente lloraba al leer comentarios crueles en Internet. Ahora debía repetírsela como un mantra. Respiró hondo, retocó con calma el maquillaje y recordó el motivo real de su presencia allí: su talento, su pasión, su amor por la música. No por los juicios superficiales, no por la mirada de tres personas cuya opinión, en el gran esquema de la vida, no significaba nada. Cuando regresó al salón, la cena formal estaba por comenzar. Un organizador la condujo a su lugar, una de las mesas principales compartida con varios artistas invitados, 2 reconocidos productores musicales y un empresario filántropo. Para su incomodidad, allí también estaban sentados Mateo, Valeria y Daniel. Desde su mesa, Lucero observaba. Esa observaba a distancia. Conocía cada gesto de su hija, la rigidez en los hombros, el modo en que apretaba las manos sobre el regazo, ese leve parpadeo más rápido de lo habitual. Todo en ella gritaba tensión. El instinto de madre le pedía levantarse, intervenir, pero se contuvo. Sabía que este era un momento crucial. Lucerito ya no era una niña, y aprender a lidiar con esos escenarios era parte inevitable de su camino en la música. La cena avanzó entre discursos solemnes sobre la importancia de apoyar al talento joven y aplausos que sonaban más protocolares que sinceros. Los meseros servían platos elaborados que Lucerito apenas tocaba, demasiado concentrada en mantener la compostura. Participaba en las conversaciones generales, aunque cada palabra suya parecía flotar en un aire enrarecido por la indiferencia. Los 3 jóvenes continuaban con su estrategia silenciosa. Interrumpían sutilmente cuando ella intentaba opinar, intercambiaban miradas cómplices como si compartieran un chiste privado, o simplemente la ignoraban sumiéndola en un aislamiento calculado. Era una exclusión tan fría como elegante, disfrazada de cortesía. Y allí, en medio de aquella mesa resplandeciente con luces, cámaras y futuros influyentes alrededor, Lucerito comprendió que su verdadero reto de la noche no estaba en las notas que entonaría sobre el escenario, sino en la fuerza interior para resistir un escenario mucho más cruel, el de las apariencias. El productor, con interés genuino, le preguntó: «¿Y cuál es tu formación musical, Lucerito? Tengo entendido que estudias canto desde muy joven». Antes de que ella pudiera responder, Mateo se adelantó con esa falsa cordialidad que hiere más que una frase abiertamente cruel. «Bueno, cuando tus padres son Lucero y Mijares, no necesitas tanta formación, ¿verdad? El talento viene en el ADN, o al menos eso dicen». El tono convertía lo que podría haber sido un cumplido en una insinuación maliciosa. Lucerito sonrió.
aunque por dentro la incomodidad la atravesaba como una aguja. Con voz calmada, más calmada de lo que en realidad sentía, contestó: he estudiado técnica vocal desde los 12 años, primero con maestros particulares y luego en la Academia Nacional de Música. También toco el piano y estoy aprendiendo composición. Valeria se inclinó hacia adelante fingiendo admiración. ¡Qué dedicación!, comentó. Especialmente cuando podrías vivir de tus apellidos sin tanto esfuerzo. Es admirable buscar un camino propio cuando tienes que superar ciertas limitaciones. Daniel, con esa sonrisa ladina de quien juega con el filo de las palabras, añadió con teatral inocencia: limitaciones. Yo no sé de qué hablas, Valeria. Yo creo que Lucerito tiene mucho que ofrecer. Quizás demasiado. Las risas veladas que siguieron confirmaron lo que ella ya sabía: no había malinterpretado nada. Estaba siendo objeto de burlas disfrazadas de conversación elegante. Y lo más doloroso era que ocurría en una noche que debería haber sido especial, en un espacio donde se suponía que todos eran colegas. El calor le subió por el cuello hasta encenderle las mejillas. Humillación y rabia luchaban dentro de ella, amenazando con quebrar la máscara de serenidad. Pero años de exposición pública le habían enseñado a resistir, a no mostrar jamás vulnerabilidad en un escenario social. Sonrió, aunque esa sonrisa no alcanzó a brillar en sus ojos, y replicó con diplomacia cargada de significado: gracias por tus palabras, Daniel. Y sí, todos tenemos algo que ofrecer. Aunque algunos prefieran quedarse en lo superficial, mientras otros buscamos trascender a través del arte. El comentario dejó flotando un silencio incómodo en la mesa. El productor, ajeno a la atención, retomó el hilo de la charla, preguntando por los proyectos futuros de cada joven. Pero para Lucerito cada minuto se sentía como una pequeña batalla por conservar la dignidad. Mientras tanto, Lucero observaba. No podía escuchar las palabras exactas, pero conocía demasiado bien ese guión. Los gestos, las risitas a destiempo, los cruces de miradas. Todo delataba que algo no estaba bien. Años en la industria le habían mostrado las caras ocultas de ese mundo. Detrás de los flashes y las sonrisas perfectas había un filo despiadado capaz de herir más que cualquier crítica profesional. Cuando los meseros retiraron los platos del postre, anunciaron que en 30 minutos comenzaría la presentación artística en el escenario central. Los invitados aprovecharían un breve receso antes del espectáculo principal. Lucerito, sintiendo que la presión le cortaba la respiración, se levantó con discreción y salió hacia uno de los balcones. Necesitaba aire. La noche de mayo en Ciudad de México era fresca, inusualmente fresca, y el contraste con el ambiente cargado del salón fue un alivio inmediato. Se apoyó en la barandilla de mármol y contempló las luces de la ciudad extendidas como un manto de estrellas caídas. Allí, en ese respiro, trató de recomponer la serenidad que los comentarios de sus colegas habían intentado arrancarle. En menos de media hora debía cantar, y sabía que no podía permitir que 3 personas arruinaran meses de preparación. Desde dentro del salón, Lucero la vio retirarse. Esa figura apoyada en el balcón con los hombros tensos y la mirada perdida, despertó todas las alarmas que solo una madre podía reconocer. 21 años de vida junto a su hija le habían enseñado a detectar incluso el más leve temblor en su respiración, el gesto apenas perceptible que revelaba sufrimiento. Con una disculpa elegante, se apartó de la conversación con los patrocinadores y caminó hacia el balcón. Cuando llegó, la vio con los ojos cerrados, respirando profundamente. Era la misma técnica que ella misma le había enseñado años atrás, cuando los comentarios en redes sociales comenzaron a afectarla. Inspirar, contener, exhalar, volver a encontrar el centro. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó Lucero suavemente, colocándose a su lado. Lucerito abrió los ojos, sorprendida por la presencia de su madre. Durante un instante pensó en fingir, en decir sí. Todo está bien, como había hecho tantas veces para no preocuparla. Pero esa mirada, la de Lucero, era imposible de engañar. Había en ella una mezcla de ternura y sabiduría que parecía atravesar cualquier máscara. Con voz casi quebrada, confesó: no lo sé, mamá. A veces me pregunto si realmente pertenezco a este mundo,
Si valgo lo suficiente para estar aquí por mí misma y no solo por ser hija de quienes soy. Lucero tomó sus manos entre las suyas. Esas mismas manos que habían sostenido micrófonos frente a multitudes, que habían recibido premios y aplausos interminables, ahora solo querían transmitir fuerza a lo que más amaba en la vida su hija. Con un tono sereno, lleno de esa seguridad que solo da la experiencia, se dispuso a responder. ¿Qué pasó allá? Ya adentro, preguntó Lucero, directa con esa calma que parecía acariciar y al mismo tiempo no dejaba espacio para evasivas. Lucerito titubeó. Durante años había aprendido a convivir con comentarios maliciosos, insinuaciones disfrazadas de bromas, juicios sobre su cuerpo o sobre lo que significaba ser la hija de... Había forjado un caparazón, un escudo que funcionaba la mayor parte del tiempo. Pero esa noche, bajo las luces de aquel salón deslumbrante, algo había cambiado las palabras. No rebotaban, se clavaban. Solo son algunos chicos que creen ser muy graciosos, respondió intentando sonreír. Ya sabes cómo es esto. No todos saben separar a la persona de la figura pública. Lucero la observó con atención. Ella conocía demasiado bien esas aguas. A lo largo de su carrera había navegado en un mar lleno de sonrisas encantadoras, que escondían colmillos afilados de abrazos públicos, que se transformaban en críticas privadas. Era un mundo que podía elevarte a la cima y con la misma rapidez dejarte caer al vacío. ¿Quiénes? Preguntó con un tono tranquilo, sin alterarse. Mamá, de verdad no es necesario. Lucero repitió esta vez con esa firmeza dulce que nunca admitía discusión. ¿Quiénes? Lucerito suspiró resignada. Mateo Alcázar, Valeria Montesco y Daniel Fuentes. Su voz tenía así un tinte amargo. Los tres mosqueteros del bullying elegante. Ya sabes, comentarios sobre mi peso, sobre si merezco estar aquí. Lo de siempre. Solo que ahora en vivo y a la cara. Lucero guardó silencio. Conocía perfectamente a esas familias poderosas e influyentes, acostumbradas a criar hijos que se movían por la vida sin conocer límites con la impunidad que da el apellido y el dinero. Sabes que puedo hacer una sola llamada y ninguno de ellos volvería a ser invitado a un evento como este, dijo con firmeza. Sabía que tenía la capacidad de hacerlo, pero también sabía que no era la respuesta que su hija necesitaba. Lucerito negó con la cabeza con una calma inesperada. Eso solo confirmaría lo que piensan, que no puedo defenderme sola, que necesito que mi famosa madre intervenga. Se detuvo un segundo respirando hondo. Además, no son los primeros. Y tampoco serán los últimos. Tengo que aprender a manejar esto yo misma. Lucero la miró y en su interior luchaban dos emociones opuestas: el orgullo por la valentía de su hija y la preocupación de madre que desearía protegerla de todo. La veía tan distinta, tan auténtica, sin máscaras. Y entendía que esa autenticidad podía ser un arma brillante, pero también un blanco. Lo harás, afirmó al fin. Pero recuerda algo: ninguna batalla se gana en soledad. Hasta los guerreros más valientes necesitan un ejército detrás. Y yo estaré siempre en el tuyo. Un organizador apareció en ese momento, interrumpiendo la intimidad de la escena. Señorita Mijares, en 10 minutos, comenzaremos con las presentaciones. Lucerito asintió, agradeció, y se volvió hacia su madre. Sus hombros, antes tensos, se enderezaron como quien se prepara para entrar en batalla. Voy al camerino a prepararme. Lucerito la llamó Lucero antes de que diera un paso más. Eres mucho más que cualquier comentario cruel. Eres talento, corazón y un alma hermosa. Cuando cantas, todo lo demás desaparece. Lucerito sonrió levemente y la abrazó. Ese abrazo breve pero intenso fue suficiente para cargarla de la fuerza necesaria. Luego, con paso decidido, se dirigió al camerino. El camerino improvisado del hotel era un hervidero de emociones. Allí se concentraban los jóvenes talentos que esa noche compartirían escenario. Algunos practicaban ejercicios de respiración, otros repasaban partituras o letras en silencio, y algunos simplemente se quedaban quietos luchando contra los nervios. La atmósfera olía a perfume mezclado con ansiedad, a maquillaje. Subyacía expectativas.
En un rincón, como un pequeño clan, estaban Mateo, Valeria y Daniel. Reían bajo intercambiando frases que pretendían pasar desapercibidas. Cuando Lucerito entró, la observaron de reojo y compartieron miradas cómplices. Luego bajaron el volumen de su conversación, pero la intención era clara, hacerle sentir que su presencia sobraba. Lucerito decidió ignorarlos. Se dirigió hacia un espejo libre y comenzó su ritual personal. Respiraciones profundas, vocalizaciones suaves, estiramientos breves. Luego cerró los ojos y murmuró esa oración íntima que siempre le acompañaba una mezcla de agradecimiento y petición de fortaleza. «Miren quién está rezando», comentó Valeria lo bastante alto para que todos la escucharan. «¿Será que espera un milagro para esta noche?», Daniel añadió con falsa compasión. «O quizá está agradeciendo por no haber heredado la voz de su padre». Imaginen cargar con eso además de todo lo demás. Mateo recostado en un sofá con la confianza de quien nunca ha enfrentado un no remató. «Yo estaría nervioso en su lugar. Una cosa es cantar en el programa de tu mamá, donde los aplausos son casi un trámite, y otra muy distinta es estar aquí donde el talento de verdad se mide sin filtros». Las palabras eran cuchillos disfrazados de comentarios casuales, y dolieron. Claro que dolieron. Lucerito cerró los ojos, sintió la rabia y la tristeza morderle el pecho, pero en lugar de dejarse arrastrar, respiró hondo anclándose en esa fuerza que tanto había trabajado. Abrió los ojos, se giró y los enfrentó de frente. Su voz clara y firme cortó el aire del camerino. ¿Saben qué es lo verdaderamente triste? El murmullo cesó. Los demás jóvenes artistas alzaron la vista hacia ella, sorprendidos por el tono de aquella chica, a quien muchos creían más frágil de lo que era. Lo triste es que ustedes tienen tanto talento como yo. Quizá más. Pero están tan ocupados intentando destruir a otros que no se dan cuenta de que podrían estar construyendo algo propio. La frase quedó suspendida en el aire, densa e irrefutable. Mateo, Valeria y Daniel se miraron entre sí sin encontrar una respuesta rápida. Por primera vez su juego había perdido el equilibrio. Y en ese instante, antes incluso de salir al escenario, Lucerito había ganado su primera gran victoria. Demostrar que no necesitaba el apellido para brillar, porque su voz interior, y la que estaba a punto de desplegar ante todos, ya era lo suficientemente fuerte para imponerse por sí sola. Los tres jóvenes acostumbrados a la impunidad de su burla se vieron momentáneamente descolocados. No esperaban que aquella chica a la que habían convertido en blanco fácil tuviera el coraje de enfrentarlos con tanta firmeza. Valeria fue la primera en recuperar la compostura sonriendo con ese gesto helado que suele preceder a una nueva puñalada. «Oh, vaya», dijo con ironía. «La princesita tiene garras. ¿Quién te escribió ese discurso? ¿Tu mami o tu papi?» Lucerito sostuvo la mirada. No tembló. Y aunque en su interior ardía una mezcla de rabia y dolor, su voz salió limpia, firme, casi desafiante. «Nadie me escribe nada. A diferencia de algunos, yo no necesito que me digan qué decir o cómo comportarme para sentirme importante». Un murmullo recorrió la sala. Varios de los jóvenes artistas que hasta entonces habían permanecido al margen, fingiendo no escuchar, comenzaron a prestar atención. Daniel, con ese aire de superioridad que usaba como armadura, se levantó lentamente de su asiento. Se acercó a Lucerito con pasos medidos calculados, proyectando la falsa seguridad de quien disfruta imponerse con la altura y la mirada. Se inclinó apenas lo suficiente para que solo ella pudiera escucharlo. «Mira, gordita», susurró con crueldad contenida, «no te confundas. Estás aquí porque tus papás movieron influencias. Todos lo sabemos. Así que no vengas a darnos lecciones sobre talento o autenticidad. Lo único auténtico en ti son esos kilos de más que cargas». Las palabras fueron como un dardo envenenado dirigido justo al centro de la vulnerabilidad de Lucerito. Durante años su peso había sido el tema favorito de los críticos, el blanco de memes titulares sensacionalistas y comentarios despiadados. Era su herida más expuesta la que más le había costado aprender a sobrellevar. Por un instante sintió que el aire la abandonaba.
Su respiración se volvió superficial acelerada, como si cada inhalación fuese una lucha contra la asfixia. Las lágrimas amenazaron con traicionarla quemando detrás de sus párpados. Pero entonces, como un relámpago en la oscuridad, llegaron a su memoria otros momentos escenarios llenos públicos en pie, aplaudiendo ovaciones que no tenían nada que ver con apellidos, sino con la fuerza de su voz, con la emoción real que era capaz de transmitir. Recordó el rostro de su madre repitiéndole: «Cuando cantas, todo lo demás desaparece. Tienes razón en algo». Daniel dijo al fin, con una voz que se quebraba apenas pero sostenida por una valentía feroz: «Cargo con kilos de más. Pero también cargo con una voz que no necesita apellidos para ser reconocida». Lo miró directamente a los ojos y con un silencio calculado lanzó la estocada final. «Tú puedes decir lo mismo». El murmullo en la sala se transformó en un silencio incómodo. Nadie se atrevió a reír. Por primera vez Daniel no supo qué responder. En ese instante un asistente de producción entró apresuradamente al camerino. En 5 minutos comienzan las presentaciones. El orden está confirmado. Mateo será el tercero, Valeria la quinta, Daniel el séptimo. Y Lucerito cerrará la noche como invitada especial. La atmósfera cambió de golpe. La confrontación quedó suspendida flotando como una nube que nadie quería tocar. Cada joven se replegó en sí mismo concentrándose en sus últimos preparativos. Incluso los 3 agresores antes tan seguros de sí mismos parecían más preocupados por sus propias presentaciones que por continuar con su juego. Lucerito aprovechó ese paréntesis para alejarse hacia un rincón. Se sentó, cerró los ojos y comenzó a trabajar en lo único que podía salvarla de aquel torbellino emocional: su disciplina. Respiraciones profundas, diafragma firme, hombros relajados. Conecta el cuerpo con la voz. Recuerda quién eres. Recuerda por qué estás aquí. Tú puedes, se dijo a sí misma en un susurro apenas audible. Esto es lo que sabes hacer, esto es lo que amas. Mientras tanto, en el salón principal todo estaba listo. Las mesas habían sido reorganizadas en semicírculo alrededor del escenario, adornadas con centros de mesa que brillaban bajo las luces atenuadas. El aire estaba cargado de expectación. Lucero, sentada en primera fila junto a artistas consagrados y patrocinadores, aparentaba serenidad. Pero por dentro su corazón latía acelerado. Sabía que para su hija aquella noche no era solo una actuación, era una batalla. Las luces bajaron un poco más. El presentador subió al escenario y con voz engalanada dio la bienvenida al público. Habló de la importancia de apoyar al talento emergente, agradeció a los patrocinadores y destacó que esa velada marcaría el inicio de trayectorias que en el futuro darían de qué hablar. El primer artista subió al escenario y la música comenzó. Uno a uno fueron desfilando los jóvenes talentos. Algunos mostraban nervios, otros aplomo. Unos tenían técnica impecable, otros más corazón que perfección. El público aplaudía con entusiasmo, creando esa atmósfera cálida que da confianza. Cuando llegó el turno de Mateo Alcázar, subió con la seguridad de quien se cree dueño del escenario. Su traje negro impecable, su sonrisa medida, su aspecto convencionalmente atractivo. Todo estaba en su sitio. Interpretó un tema pop del momento con soltura técnica y presencia. Los aplausos fueron generosos, reconocían un talento real, aunque detrás se escondiera un carácter marcado por la soberbia. Después, llegó Valeria Montesco. Su vestido rojo encendió la mirada del público y su dominio escénico era innegable. Interpretó una balada con precisión académica con la voz de quien ha tenido los mejores maestros y la confianza de saberse en el centro de todas las miradas. El público respondió con entusiasmo sincero, sin imaginar la otra cara de aquella perfección. Lucerito observaba todo desde detrás del telón. El corazón le latía con fuerza, pero sus manos ya no temblaban. Sabía que su turno llegaría pronto. Y cuando eso pasara, no solo se jugaría una interpretación, se jugaría su derecho a ser vista, escuchada y respetada. La actuación de Daniel Fuentes había sorprendido a muchos. Nadie podía negar su talento.
Se sentó frente al piano con aplomo, acarició las teclas con elegancia y dejó escapar una voz que parecía hecha para los reflectores. Su interpretación intensa y segura conquistó al público con rapidez. Al terminar los aplausos, se prolongaron durante largos segundos, más largos que los de la mayoría de sus compañeros. Era evidente Daniel tenía carisma, técnica y presencia. Lo que lo hacía triste, casi trágico, era que utilizara ese mismo magnetismo no para inspirar, sino para herir. Tras algunas presentaciones más, el presentador regresó al escenario. Su sonrisa parecía más amplia que nunca, y su voz resonaba con un entusiasmo cuidadosamente preparado. Damas y caballeros. Para cerrar esta noche tan especial, tenemos el honor de presentar a una joven artista que lleva la música en las venas. Hija de dos de los grandes íconos de nuestro país, ha demostrado una y otra vez que su talento no depende de un apellido, sino de una voz y un espíritu únicos. Con ustedes, Lucerito Mijares Ogasa. El aplauso comenzó incluso antes de que ella apareciera. Entre el público había quienes la habían visto crecer, quienes conocían cada paso de su evolución artística y quienes sencillamente reconocían en ella un talento genuino que no necesitaba más presentación. Cuando finalmente apareció bajo los reflectores, Lucerito ya no era la misma joven que minutos antes había soportado burlas crueles en un camerino. Su postura erguida, la serenidad en su mirada, la seguridad en cada movimiento la transformaban en alguien distinto. Era como si hubiera dejado atrás las dudas para vestirse únicamente de cereza. Se acercó al micrófono. No necesitó introducción ni palabras preliminares. Bastó con un respiro profundo y el silencio expectante del público para comenzar. La canción elegida sorprendió a todos. No era una balada segura ni un tema comercial. Fue Defiendo mi piel, una composición reciente de una artista independiente que se había convertido en un himno de autoaceptación, en una bandera contra los prejuicios y las críticas superficiales. Las primeras notas salieron de su garganta con una dulzura íntima, casi como un secreto compartido con el público. Pero pronto su voz creció expandiéndose como un río caudaloso, llenando cada rincón del salón. Incluso en las mesas más alejadas, donde algunos todavía conversaban distraídamente, todo se detuvo. Las cabezas se giraron al unísono. La gente quería descubrir el origen de aquel sonido que atravesaba corazones. No soy lo que ves, no soy lo que piensas. Soy mucho más que el reflejo imperfecto que juzgas. Cada palabra parecía dirigida directamente a quienes la habían humillado minutos antes. Pero no había odio en su interpretación. No había revancha vulgar. Había vulnerabilidad, sí, pero también una fortaleza tan grande que estremecía. Era la voz de alguien que se sabe herida, pero se niega a rendirse. En primera fila, Lucero contenía las lágrimas. No era la primera vez que escuchaba a sus hijas cantar, pero aquella noche había algo diferente. Una profundidad emocional que trascendía cualquier técnica. La niña que había protegido tantas veces se estaba defendiendo sola y lo hacía con la herramienta más poderosa que tenía su voz. En las filas posteriores, Mateo, Valeria y Daniel observaban con expresiones tensas. La incomodidad era palpable. Aquella actuación era un espejo cruel mientras ellos habían gastado energía en destruir ella. Estaba construyendo un momento irrepetible. La canción avanzaba hacia su clímax, y con ella la voz de Lucerito alcanzaba alturas que pocos se atrevían a intentar. Notas claras sostenidas cargadas de emoción. Su garganta no temblaba, su cuerpo no dudaba, todo estaba en armonía. Defiendo mi piel contra tus miradas, contra tus palabras que intentan herirme. Mi valor no está en tu aprobación vacía, sino en la música que nace de mi alma. El último verso lo cantó con tanta intensidad que el tiempo pareció detenerse. El eco de su voz se mezcló con un silencio absoluto, un silencio sagrado que duró apenas un segundo antes de estallar en un aplauso atronador. La ovación fue tan poderosa que parecía no tener fin. Los invitados se levantaron casi al mismo tiempo aplaudiendo con entusiasmo genuino, no por cortesía ni por respeto a sus apellidos, sino porque habían sido testigos de algo auténtico, de un talento que no se podía negar. En el escenario, Lucerito no intentó ocultar su emoción.
Su mirada buscó a su madre entre el público, y allí la encontró ojos brillantes de orgullo. Lágrimas contenidas, una sonrisa que decía más que 1000 palabras. El presentador intentó retomar el control del evento, pero los aplausos seguían. Tuvo que esperar varios minutos antes de poder cerrar la gala con palabras protocolarias sobre el éxito de la recaudación y los futuros proyectos, pero la verdad era evidente: la noche pertenecía a Lucerito. Entre bastidores, la esperaba una sorpresa inesperada. Varios de los artistas jóvenes la abrazaron con sinceridad, el equipo técnico la felicitó con entusiasmo, y hasta algunos productores se acercaron a decirle que aquella interpretación había sido el momento más poderoso de la velada. Lucerito había llegado como la hija de... Pero esa noche salió del escenario convertida en algo mucho más grande, en Lucerito, la artista con voz y alma propias. «Impresionante», dijo una voz a sus espaldas, clara y firme, como quien no ofrece un cumplido por cortesía, sino porque realmente lo siente. Lucerito se giró todavía con la adrenalina de su presentación corriendo por sus venas. Frente a ella se encontraba una mujer mayor, que no había notado antes entre la multitud. Tendría unos 70 años, quizá más, pero irradiaba una elegancia atemporal. Llevaba un traje sastre gris perla perfectamente entallado, y una discreta aunque innegable joyería de diamantes que brillaba con cada movimiento de sus manos. Su rostro estaba marcado por el paso de los años. Sí, pero en lugar de restarle esas arrugas, parecían darle carácter y profundidad. Lo más cautivador eran sus ojos oscuros, inteligentes, expresivos, acompañados de una sonrisa cálida que parecía surgir desde lo más hondo de su ser. «Gracias», respondió Lucerito con humildad, inclinando levemente la cabeza. No tenía idea de quién era, pero en la manera de hablar y en la forma de mirarla había algo que imponía respeto. La mujer dio un paso adelante como quien se presenta en el momento exacto y no un segundo antes. «Permíteme presentarme. Soy Elena Vidal, fundadora de la Fundación Voces del Mañana». Lucerito abrió los ojos sorprendida. Aquel nombre no era desconocido. La Fundación de Elena Vidal era una de las instituciones más respetadas en todo México en el ámbito musical. Durante décadas había descubierto y apoyado a talentos emergentes, muchos de ellos jóvenes sin recursos ni conexiones, que gracias a su guía habían llegado a escenarios internacionales. Su reputación era legendaria e intachable. «Es un honor conocerla, señora Vidal», dijo Lucerito con sinceridad, casi con reverencia. Su trabajo ha abierto puertas para tantos jóvenes que de otra forma nunca habrían tenido una oportunidad. Elena sonrió con esa sonrisa que parecía guardar secretos y anécdotas de toda una vida. «Ese es precisamente el motivo por el que quería hablar contigo. Lo que hiciste esta noche no fue solo una interpretación, Lucerito. Fue un mensaje». Las palabras dejaron a la joven pensativa. Había cantado desde el corazón, sí había puesto en esa canción todo lo que sentía. Pero escuchar que alguien lo había recibido como un mensaje le daba a su actuación un nuevo significado. Elena la miraba con atención, con esos ojos que habían sabido reconocer la chispa del talento en lugares inesperados, en un coro parroquial de provincia, en un niño que cantaba en los vagones del metro, en una adolescente que componía canciones escondida en su habitación. Había descubierto sopranos que triunfaron en Europa, compositores que se convirtieron en referentes internacionales, voces que antes eran invisibles y ahora eran imposibles de ignorar. Y ahora estaba allí hablando con Lucerito. «¿Puedo invitarte un café mañana?», preguntó con la naturalidad de quien está acostumbrada a que sus invitaciones sean aceptadas sin cuestionamientos. «Hay algo que me gustaría proponerte». Lucerito apenas tuvo tiempo de asentir y acordar una hora antes de que su madre apareciera entre bastidores, abriéndose paso entre la multitud que la felicitaba. Lucero la envolvió en un abrazo apretado, orgulloso, sin importarle las miradas alrededor. «Estuviste espectacular», le susurró al oído. «Tu mejor presentación hasta ahora». Lucerito, con la voz quebrada por la emoción, respondió: «Gracias, mamá. De verdad». Ese abrazo, después de una noche de altibajos, era el refugio que necesitaba. A sus 21 años,
Aún seguía necesitando esa confirmación de su madre, esa sensación de seguridad que ningún aplauso externo podía darle. Elena, observando la escena, sonrió discretamente. Luego se despidió con un gesto elegante, recordándole a Lucerito su encuentro del día siguiente. Lucero, que no había perdido detalle, miró a su hija con curiosidad. «¿Elena Vidal quiere reunirse contigo?», preguntó sin ocultar la sorpresa. Conocía de sobra la reputación de aquella mujer selectiva, exigente, inmune a presiones o favores. Si mostraba interés en alguien, era porque había visto algo genuino. «Sí», respondió Lucerito, todavía procesando lo ocurrido. «Me dijo que mi interpretación no fue solo una canción, sino un mensaje. No entendí del todo a qué se refería, pero mañana lo sabré». Cuando por fin salieron del recinto, caminaron en silencio hasta el auto que las esperaba. El chofer, un hombre que llevaba años con la familia, las recibió con la discreción profesional que lo caracterizaba. Subieron al vehículo y en cuanto las puertas se cerraron y los cristales tintados les devolvieron la privacidad, Lucerito soltó un suspiro profundo, como si expulsara toda la tensión acumulada. «¿Quieres hablar de lo que pasó allá adentro?», preguntó Lucero suavemente. «No solo de tu magnífica presentación, sino de lo otro». Lucerito miró por la ventana. La Ciudad de México, con sus luces vibrantes en la Avenida Reforma, se extendía ante ella como un río interminable de estrellas urbanas. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una serenidad recién conquistada. «No fue nada que no haya escuchado antes», dijo al fin. «Solo que esta vez fue cara a cara, sin la distancia de una pantalla o de un comentario en redes». Lucero asintió. Sabía exactamente de qué hablaba. Había intentado proteger a su hija de ese lado oscuro de la fama, los juicios implacables, las comparaciones injustas, las expectativas irreales. Pero era imposible blindarla por completo. «Lo manejaste con una dignidad que muchos artistas con décadas de carrera no tienen», dijo con admiración genuina. «Y en el escenario hiciste lo único que debías hacer, dejar que tu talento hablara más fuerte que cualquier otra cosa». A las 11 en punto de la mañana siguiente, Lucerito llegó al Café de la Luz, un lugar con más de un siglo de historia instalado en una casona colonial restaurada en el corazón del centro histórico. El ambiente era un refugio en medio del bullicio urbano. El aroma del café de altura mexicano impregnaba cada rincón, mezclándose con el murmullo discreto de las conversaciones y el tintinear de la loza. El lugar era famoso por dos cosas: la excelencia de su café y su estricta política de privacidad para clientes distinguidos. Nadie pedía autógrafos, nadie tomaba fotos. Allí se respetaba el anonimato de quienes buscaban un respiro. La guiaron hasta una pequeña terraza con vista a la imponente Catedral Metropolitana. Allí, bajo la luz clara de la mañana, la esperaba Elena Vidal. Tenía una taza humeante frente a ella, y la brisa suave movía ligeramente su cabello gris plata. En la claridad del día, sus 70 años se hacían más visibles, pero también lo era la energía vital que emanaba de su mirada penetrante. Puntual, comentó Elena en cuanto la vio con un leve gesto de aprobación. «Me alegra. En esta industria la puntualidad es casi un superpoder». Lucerito sonrió tímidamente, tomando asiento, consciente de que estaba a punto de escuchar algo que podría cambiar su camino. «Tu interpretación de anoche fue extraordinaria», comenzó Elena Vidal sin rodeos, como alguien que sabe que las palabras directas son las que dejan huella. «Y no me refiero únicamente a la técnica, que es impecable, sino a lo que transmitiste». Lucerito sintió un calor en las mejillas, esa mezcla de timidez y gratitud que aparecía cada vez que alguien la elogiaba de corazón. «Gracias», respondió bajando ligeramente la mirada. «Esa canción significa mucho para mí». «Se notaba», replicó Elena con serenidad, inclinándose apenas hacia adelante. Su mirada penetrante parecía atravesar cualquier máscara. «Lo que me interesa saber es, ¿por qué la elegiste precisamente anoche en ese escenario frente a ese público?». La pregunta la tomó por sorpresa. Lucerito no esperaba un análisis tan certero de sus motivaciones. Respiró hondo antes de responder. «Honestamente, la elegí porque necesitaba cantarla para mí misma más que para el público.
Elena asintió animándola con un leve gesto de la cabeza. Hubo una situación desagradable antes de la presentación, continuó Lucerito, sorprendida de lo fácil que le resultaba hablar con aquella mujer que apenas conocía. Comentarios, miradas, ese tipo de bullying elegante que se disfraza de broma pero que tiene la clara intención de lastimar. Los labios de Elena se curvaron en una sonrisa sardónica. Los tres mosqueteros del nepotismo, dijo con ironía. Mateo Alcázar, Valeria Montesco y Daniel Fuentes. Los vi durante tu presentación. Créeme, parecían impactados. Lucerito la miró con curiosidad. Elena notó su desconcierto y continuó con calma como quien comparte una lección después de décadas de observación. Querida, llevo 50 años en esta industria. He visto crecer, triunfar y caer a 3 generaciones de artistas. He identificado patrones que se repiten sin importar la época. El talento genuino, la ambición vacía, la inseguridad disfrazada de arrogancia. Hizo una pausa, bebió un sorbo de café y bajó la voz. Y sobre todo he visto cómo la crueldad casi siempre es el reflejo de un miedo profundo. Miedo, repitió Lucerito frunciendo el ceño. ¿Qué miedo podrían tener ellos? Lo tienen todo: apellidos influyentes, conexiones, recursos. Una imagen que encaja perfectamente en los estándares de la industria. Miedo a que nada de eso sea suficiente, respondió Elena con una sencillez aplastante. Miedo a descubrir que debajo de todas esas ventajas no hay un talento lo bastante fuerte para sostenerse solo. Lucerito se quedó callada procesando aquellas palabras. Era una perspectiva que jamás se le había ocurrido, que detrás de la arrogancia de sus agresores no hubiera solo maldad sino fragilidad. Elena dejó la taza en el platillo con suavidad y enderezó la espalda. Y eso me lleva al motivo real de esta reunión. Estoy organizando un taller especial para jóvenes cantantes de comunidades vulnerables. Muchachos con talentos extraordinarios, pero sin recursos ni conexiones para desarrollarlo. Durante 3 meses recibirán formación intensiva de los mejores profesionales del país. Se inclinó un poco hacia ella mirándola directo a los ojos. Quiero que seas una de las mentoras del programa. Lucerito casi se atragantó con el capuchino que acababa de probar. Pero apenas estoy comenzando mi propia carrera. Hay artistas mucho más experimentados. Elena levantó una mano para detenerla con firmeza pero sin dureza. Ninguno de ellos ha vivido lo que tú has vivido. Ninguno sabe lo que es cargar con el peso de apellidos legendarios. Y al mismo tiempo, enfrentar juicios constantes, por no encajar en los moldes físicos que esta industria impone. Las palabras la golpearon en el pecho como una verdad irrefutable. Lucerito sintió un nudo en la garganta. Era como si alguien por primera vez hubiera puesto en voz alta lo que ella siempre había sentido en silencio. Estos chicos, prosiguió Elena con pasión apenas contenida, provienen de realidades durísimas. Para ellos el rechazo, la burla y la discriminación son pan de cada día. Necesitan ver que es posible triunfar siendo auténticos, siendo diferentes, siendo uno mismo, a pesar de todo y de todos. Lucerito bajó la vista hacia la taza entre sus manos. ¿Y usted cree que yo puedo mostrarles eso?, dijo, más como afirmación que como pregunta. No lo creo, lo sé, contestó Elena con firmeza. Lo que vi anoche no fue solo una interpretación magistral. Fue un acto de resistencia, de dignidad. Fue la demostración de cómo se transforma el dolor en arte. Lucerito apenas podía articular palabra. Sintió que el corazón le latía con una mezcla de miedo y entusiasmo. Entonces Elena añadió algo más, y su expresión adquirió un matiz enigmático. Hay una condición. Cada mentor debe invitar a alguien más de la industria para colaborar con su grupo, alguien que aporte una perspectiva complementaria. Lucerito arqueó una ceja. Y supongo que usted ya tiene a alguien en mente para mí. Elena sonrió con un brillo en los ojos y bebió el último sorbo de su café antes de responder. En realidad tengo 3 personas en mente: Mateo Alcázar, Valeria Montesco y Daniel Fuentes. El rostro de Lucerito se transformó en incredulidad pura. Elena soltó una risa suave como si hubiera esperado esa reacción. Antes de que me digas que estoy loca, escucha.
Los tres tienen un talento innegable, pero están en un camino que los llevará a convertirse en el tipo de artistas que esta industria no necesita: privilegiados, sin empatía, voces huecas, estrellas, que brillan sin luz propia. Se inclinó hacia ella con la intensidad de quien lanza una verdad difícil pero necesaria. Lo que vi anoche fue a tres jóvenes asustados enfrentándose a algo que no comprenden: el poder transformador del talento auténtico. Tu presentación los sacudió, dijo Elena con calma, porque les mostró lo que el arte puede ser cuando nace de la vulnerabilidad genuina, no de la perfección impostada. Lucerito negó con la cabeza, incapaz de asimilar lo que escuchaba. Con todo respeto, señora Vidal, lo que usted sugiere es imposible. Esas personas me humillaron, me hicieron sentir menos que nada. Y ahora quiere que trabaje con ellos. Exactamente, confirmó Elena imperturbable, como quien sostiene una verdad incómoda pero necesaria. Porque hay dos formas de responder al odio, querida: alejándote de él o transformándolo. Y créeme, después de medio siglo en esta industria, sé que solo la segunda opción genera cambios reales. Se inclinó hacia adelante. Su mirada intensa parecía hipnotizar a Lucerito. No te estoy pidiendo que los perdones. Te estoy invitando a ser parte de un proceso que podría cambiarlos. A ellos, a ti y a los jóvenes que tendrán la fortuna de aprender de esta experiencia. Lucerito tragó saliva. El simple hecho de considerarlo le parecía una traición a sí misma. ¿Y cómo puedo estar segura de que accederán?, preguntó, sorprendida de escucharse a sí misma abrir una rendija a la posibilidad. La sonrisa de Elena se ensanchó. En su rostro se revelaba la astucia de quien ha sobrevivido décadas en un medio despiadado. Eso, querida, déjamelo a mí. Tengo mis métodos para conseguir que las personas hagan lo correcto, incluso cuando creen no querer hacerlo. Durante el trayecto de regreso a casa, Lucerito no podía apartar la propuesta de su mente. Una parte de ella le gritaba que era una locura trabajar con los mismos que la habían herido. Pero otra parte, más intuitiva, sentía que había algo poderoso en transformar aquella experiencia en un motor para otros. Al llegar encontró a su madre en el estudio rodeada de partituras. Lucero levantó la vista apenas la vio y, con la intuición infalible de madre, supo que algo importante había pasado. ¿Cómo te fue con Elena?, preguntó, dejando a un lado las hojas. Lucerito relató con detalle la reunión. A medida que hablaba, el rostro de Lucero oscilaba entre la sorpresa, la preocupación y finalmente un destello de admiración por la audacia de la propuesta. Elena siempre ha tenido esa capacidad de ver más allá de lo evidente, comentó al terminar. Pero esto es extraordinario incluso para ella. Lucerito la miró buscando orientación. ¿Tú crees que debería aceptar? Lucero la tomó de las manos. Lo que creo es que tienes una oportunidad única de redefinir tu relación con el dolor. Y quizá en el proceso ayudar a otros a encontrar su voz. Hizo una pausa, apretando sus dedos. Pero mi amor, esta decisión solo puedes tomarla tú. Nadie puede decirte cómo procesar lo que te hicieron sentir, ni qué camino tomar para sanar. 3 días después, mientras desayunaba, Lucerito se detuvo en seco ante una noticia que estallaba en todos los portales de entretenimiento. Mateo Alcázar, hijo del magnate Jorge Alcázar, protagoniza escándalo en club exclusivo. Las imágenes eran elocuentes: Mateo siendo escoltado fuera de un club nocturno tras un altercado. El detalle que más impresionó a Lucerito fue una cita textual atribuida a él. ¿Saben quién soy yo? Mi padre es dueño de la mitad de esta industria. Puedo hacer que ninguno de ustedes vuelva a trabajar en esta ciudad. Lucerito sintió una punzada inesperada de empatía, no hacia el acto arrogante en sí, sino hacia la figura de un joven con talento desperdiciándolo en la prepotencia y la falta de rumbo. Tomó su teléfono, dudó unos segundos y marcó. Buenos días, Lucerito, respondió Elena serena, como si hubiera estado esperando esa llamada. ¿Vio las noticias sobre Mateo Alcázar?, preguntó la joven directamente. Por supuesto, confirmó Elena. Una lástima. Tanto talento desperdiciado en alguien que no comprende el privilegio que tiene. Lucerito cerró los ojos, respiró hondo y se lanzó.
Acepto su propuesta. El moderno edificio de la Fundación Voces del Mañana se erguía en la colonia Roma como un faro de renovación y esperanza. De líneas limpias y cristales que reflejaban el cielo, transmitía modernidad pero también solidez. En el vestíbulo, las paredes exhibían fotografías de jóvenes artistas que habían encontrado allí su punto de partida. Lucerito llegó 15 minutos antes de la cita siguiendo el consejo de Elena. Familiarízate con el espacio antes de que lleguen los demás. Haz lo tuyo. La señora Vidal la espera en la sala de juntas, indicó la recepcionista con una sonrisa cordial, guiándola hasta una puerta de madera oscura. Lucerito respiró hondo antes de entrar. Al hacerlo encontró a Elena sentada a la cabecera de una mesa ovalada con documentos cuidadosamente organizados frente a ella. Al levantar la vista, la mujer sonrió con aprobación. Puntual como siempre dijo. Lucerito, nerviosa, apenas pudo sonreír. Sí, contestó intentando sonar relajada, aunque su corazón latía con fuerza. Elena la miró con la calma de quien está a punto de abrir un nuevo capítulo en la vida de alguien. Lucerito, para su sorpresa, descubrió que no estaba temblando ni inquieta. Lo que sentía era una calma extraña, como si en lo profundo ya hubiera tomado una decisión. Curiosamente, no respondió con serenidad. Creo que estoy decidida. El murmullo de voces en el pasillo interrumpió la conversación. La puerta se abrió suavemente y la recepcionista anunció con formalidad: «Señora Vidal, sus invitados han llegado». El primero en entrar fue Mateo Alcázar. Su andar aún conservaba el aire de confianza que lo caracterizaba, aunque el reciente escándalo mediático parecía haber mellado parte de su armadura. Tras él apareció Valeria Montesco, impecable como siempre, con un conjunto blanco y negro que gritaba elegancia controlada. Cerrando la marcha, entró Daniel Fuentes con pasos medidos y un rostro serio que parecía deliberadamente inexpresivo. Los tres se detuvieron en seco al ver a Lucerito sentada en la mesa. La sorpresa fue tan evidente que ni siquiera intentaron disimularla. «Bienvenidos», saludó Elena rompiendo el silencio cargado que flotaba en la sala. «Les agradezco que hayan aceptado mi invitación. Por favor, tomen asiento». Se acomodaron con rigidez alrededor de la mesa ovalada. Elena esperó a que cada uno encontrara su lugar antes de continuar. Como probablemente saben, la Fundación Voces del Mañana se dedica a descubrir y formar talentos extraordinarios en comunidades vulnerables. Este año lanzamos un programa especial, Puentes Musicales. El nombre resonó en la sala como un eco solemne. Elena hizo una pausa dejando que esas dos palabras se asentaran en la mente de todos. 20 jóvenes seleccionados de todo el país participarán en un proceso intensivo de 3 meses. Son chicos y chicas con voces excepcionales y una pasión feroz por la música, pero sin los recursos ni las conexiones que ustedes han tenido la fortuna de poseer desde su nacimiento. Serán divididos en grupos, cada uno con un mentor principal y colaboradores. Al final del programa, habrá un concierto benéfico transmitido a nivel nacional. La sala permaneció en silencio expectante hasta que Elena soltó la verdadera revelación. Lucerito ha aceptado ser una de nuestras mentoras principales, y a ustedes tres los he invitado como sus colaboradores en este proyecto. El aire se volvió más denso. Era como si todos contuvieran la respiración. Finalmente Mateo soltó una risa incrédula. «¿Es una broma?», preguntó, aún con esa sonrisa incrédula en los labios. Después de lo que pasó en la gala, ¿no cree que no es la mejor idea que trabajemos juntos? Al contrario, replicó Elena con calma cortante. Creo que es precisamente lo que todos ustedes necesitan. Se inclinó hacia adelante apoyando las manos en la mesa. Su mirada se clavó en cada uno de ellos, con una intensidad que era imposible esquivar. Mateo, Valeria, Daniel. Su talento es innegable, lo demostraron en la gala. Pero también demostraron otra cosa, una preocupante falta de empatía, de perspectiva, de comprensión sobre lo que realmente significa ser artista. «Usted no nos conoce lo suficiente para juzgar así», intentó defenderse Valeria. Su tono era elegante, pero le faltaba la seguridad de siempre. Elena no perdió la compostura. «He estado en esta industria 50 años, querida. He visto pasar más artistas de los que ustedes pueden imaginar.
Y les aseguro que la diferencia entre los que trascienden y los que se pierden rara vez está en la técnica o en las conexiones. Casi siempre está en lo que llevan dentro. Giró su rostro hacia Lucerito, dándole la palabra sin necesidad de pedirlo. La noche de la gala vi a 3 jóvenes privilegiados intentar destruir a alguien, porque representaba algo que no comprendían: talento genuino, nacido de la vulnerabilidad, no del privilegio. Y luego vi a esa misma persona transformar ese dolor en arte. Un silencio incómodo se prolongó. Entonces Elena remató: no los estoy invitando como castigo. Los estoy invitando porque creo que todavía pueden aprender y enseñar. Daniel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló con voz grave. ¿Y qué dice Lucerito sobre esto? Después de cómo la tratamos, ¿realmente está dispuesta a trabajar con nosotros? Todos los ojos se volvieron hacia ella. Lucerito respiró profundo. Su voz salió suave pero firme. Lo que ustedes me hicieron esa noche no fue nuevo para mí. He escuchado comentarios sobre mi físico y sobre si merezco el lugar que ocupo desde que tengo memoria. La diferencia es que ustedes lo hicieron a la cara creyendo que eso me destruiría. Se detuvo un instante. Notó cómo los 3 se removían en sus asientos incapaces de sostener la mirada. Pero aquí estamos. Y tenemos la oportunidad de convertir todo eso en algo positivo, no solo para nosotros, sino para jóvenes que han enfrentado obstáculos mucho más grandes que los nuestros. Así que sí, estoy dispuesta a trabajar con ustedes, si ustedes están dispuestos a abrir la mente y el corazón. Mateo bajó la vista. Necesito pensarlo, murmuró visiblemente afectado. Yo también, añadió Valeria con un dejo de inseguridad que rara vez mostraba. Daniel fue el último en hablar. Se acomodó en su silla y dijo con serenidad: mi padre siempre dice que las mejores colaboraciones nacen de las tensiones más inesperadas. Estoy dispuesto a intentarlo. Si ustedes lo están. Elena asintió satisfecha. Les daré hasta mañana para decidir. Mientras tanto, me gustaría que conocieran a quiénes serían sus alumnos. Con un gesto de la mano indicó a la recepcionista que abriera las puertas del auditorio contiguo. La luz del escenario iluminó un pequeño grupo de 5 jóvenes, ninguno mayor de 18 años. Estaban de pie, nerviosos, pero expectantes. Estos son Xitel, Emiliano, Sofía, Carlos y Joaquín, presentó Elena con orgullo. Vienen de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Veracruz, y de un barrio marginal aquí en la Ciudad de México. Todos superaron audiciones que dejaron sin palabras a nuestros evaluadores, a pesar de no tener formación formal. Lucerito sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Al mirar los ojos de aquellos adolescentes, reconoció algo que ella conocía demasiado bien: esa mezcla de inseguridad y determinación, de miedo y hambre, de demostrar que valen. Elena dio un paso al frente y anunció: vamos a pedirles que nos muestren un poco de su talento. El murmullo cesó. El aire se cargó de expectación. Cuando Shit, la joven oaxaqueña de larga trenza, subió al escenario y comenzó a cantar, la atmósfera en la sala cambió de inmediato. Su voz, áspera y dulce a la vez, parecía contener siglos de historia, como si en cada nota resonaran las montañas de su tierra y los rezos de sus ancestros. Era un canto que no se aprendía en conservatorios ni academias. Era un don transmitido por la sangre y la experiencia de un pueblo. Mateo, Valeria y Daniel, tan acostumbrados a asociar el talento con estudios exclusivos, escenarios brillantes y apellidos rimbombantes, se quedaron sin palabras. Lo que escuchaban derribaba nota tras nota cualquier prejuicio. Elena, con una sonrisa apenas perceptible, se inclinó hacia Lucerito y susurró: esto, querida, es solo el comienzo. Los 3 meses siguientes se sintieron como una eternidad y al mismo tiempo como un abrir y cerrar de ojos. Puentes Musicales resultó ser una montaña rusa emocional que nadie había anticipado. Al principio la tensión era palpable. Mateo mantenía una distancia fría, como si acercarse demasiado a cualquiera fuera un signo de debilidad. Valeria oscilaba entre gestos de cooperación
y regresos a su tono competitivo y defensivo. Daniel, en cambio, sorprendió a todos abrazando el proyecto con más apertura de la esperada, sobre todo después de establecer una conexión profunda con Carlos, el joven guitarrista en silla de ruedas, cuyo virtuosismo desafiaba toda limitación física. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Quizás fue el día en que Sofía, la chica de cabello multicolor y figura robusta tan parecida a Lucerito, en su rechazo a los estándares impuestos, arrancó lágrimas al público en un ensayo abierto con una canción original sobre la autoaceptación. O tal vez fue cuando Emiliano, el muchacho tímido de lentes gruesos, reveló un rango vocal que Mateo a regañadientes admitió que superaba al suyo propio. Pequeños momentos. Chispas que juntas comenzaron a resquebrajar las murallas que los tres privilegiados habían construido a su alrededor. Una tarde, mientras Lucerito ayudaba a Xitl con una difícil secuencia de armonías, Valeria se acercó con el ceño fruncido y los labios apretados como si librara una batalla interna. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. En privado. Lucerito asintió y le indicó a Xitl que descansara unos minutos. Las dos se dirigieron a una sala vacía. Valeria, de pie frente a la ventana, respiró hondo antes de hablar. No sé cómo decir esto. Toda mi vida me han enseñado a competir, a ver a otras mujeres como rivales, y no como aliadas. Mi madre, mis maestros, incluso mis amigas reforzaron esa idea. Hizo una pausa mordiéndose el labio inferior. Lo que hice, lo que dijimos esa noche. No tiene excusa, pero quiero que sepas que estoy aprendiendo. Sofía me ha enseñado más sobre valentía en estas semanas que muchas personas en toda mi carrera. No era una disculpa completa, pero sí un puente. Lucerito lo reconoció con una sonrisa sincera. El aprendizaje va en ambas direcciones, Valeria. Todos estamos descubriendo cosas nuevas en este proceso. Un día después, fue Daniel quien buscó a Lucerito. No hubo rodeos. Te debo una disculpa, dijo de frente con la voz grave y clara. Lo que dije en la gala fue cruel e innecesario. Lucerito lo miró en silencio. Él bajó la vista antes de añadir: Carlos me ha enseñado que los límites que realmente importan no son físicos, sino los que nos imponemos en la mente. Y creo que yo he vivido mucho tiempo prisionero de los míos. Lucerito aceptó sus palabras con un asentimiento tranquilo. 2 de 3. El cambio era real. El más difícil fue Mateo. Su orgullo parecía una muralla imposible de escalar. Y sin embargo, Lucerito notaba grietas, ya no interrumpía cuando ella hablaba. Escuchaba con atención a los jóvenes y sus críticas antes envenenadas se habían vuelto sorprendentemente constructivas. La transformación llegó sin aviso durante una reunión de repertorio para el concierto final. Joaquín, el joven de rastas cortas, venido de un barrio marginal de la Ciudad de México, presentó una canción propia. Su letra hablaba de las presiones de la fama y de la necesidad de cumplir expectativas ajenas. Cuando la interpretó al piano con una intensidad cruda y honesta, la sala quedó en silencio. Mateo fue el primero en romperlo con una voz extrañamente frágil. Es como si hubieras escrito sobre mi vida. Joaquín lo miró directamente y respondió con sabiduría precoz. La diferencia es que yo escribo para liberarme de esas presiones. Parece que tú has estado viviendo para satisfacerlas. No había reproche en sus palabras, solo verdad. Pero esa verdad atravesó las defensas de Mateo como ninguna crítica lo había hecho. Esa misma tarde, con el rostro serio y una incomodidad que delataba lo difícil del momento, buscó a Lucerito en el estudio. No sé cómo pedir perdón, admitió Mateo aquella tarde con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. He pasado toda mi vida intentando ser lo que otros esperaban de mí, el hijo perfecto, el heredero ideal, el próximo gran nombre de la industria. Y en ese intento nunca me detuve a pensar en el daño que causaba con mis palabras, con mis actitudes, mientras mantenía esa fachada. Lucerito lo escuchó en silencio, reconociendo la valentía de esa confesión. Cuando habló lo hizo con serenidad. A veces el perdón no se trata de olvidar lo ocurrido. Se trata de elegir un camino diferente a partir de ese momento. El Teatro Metropolitan vibraba de expectación. No era un espectáculo cualquiera, la culminación del programa Puentes Musicales,
Había despertado la atención mediática en todo el país. Y no solo por la nobleza de la causa, sino porque todos sabían la historia detrás Lucerito compartiendo escenario con quienes meses antes la habían despreciado públicamente. Tras bastidores los nervios se palpaban, pero eran distintos a los de la gala benéfica. No había competencia soterrada, ni comparaciones crueles. Lo que dominaba ahora era un sentimiento más poderoso, un propósito compartido. 5 minutos anunció Elena Vidal con la satisfacción de quien contempla un plan ambicioso desarrollarse tal como lo imaginó. ¿Están listos? Lucerito recorrió con la mirada a cada uno de los presentes los 5 jóvenes talentos que habían florecido como artistas y como personas. Mateo, Valeria y Daniel transformados de maneras que aún le sorprendían. Y finalmente su madre observándola desde un rincón con ese orgullo maternal que siempre había sido su faro. «Estamos listos», respondió Lucerito con firmeza, y por primera vez todos asintieron como un verdadero equipo. El espectáculo superó cualquier expectativa. Cada número era un testimonio, un relato vivo de lo que significa convertir la vulnerabilidad en fuerza. Xitl y Mateo, una fusión entre cantos tradicionales oaxaqueños y arreglos modernos que arrancó aplausos de pie en los primeros 10 minutos. Sofía y Valeria, un dueto que celebraba la diversidad de voces y cuerpos tan honesto que derribó prejuicios con pura emoción. Emiliano, transformando su timidez en poder escénico, alcanzó notas que arrancaron un rugido de ovaciones. Carlos y Daniel, guitarra en mano, demostraron que ninguna limitación física podía frenar el virtuosismo. Joaquín cerrando con una pieza original que había nacido de largas charlas colectivas. Un canto urbano que hablaba de presiones, sueños y libertad. Pero el momento culminante llegó cuando los 10 mentores y alumnos interpretaron juntos Defiendo mi luz, una canción escrita colectivamente durante el programa. No es la ausencia de sombras lo que nos define, sino cómo aprendemos a convertirlas en luz. Defiendo mi voz, mi historia, mi camino, y en cada nota renazco, en cada canción me encuentro. El teatro entero se levantó como una sola voz. No era solo un aplauso, era la confirmación de que algo profundo había ocurrido allí. Lucerito, de pie entre sus alumnos y colegas, sintió que lo que estaba viviendo iba más allá de la música. Era la certeza de haber transformado una herida en semilla. El eco del concierto aún resonaba en todo México. Los medios lo describían como un éxito artístico y humano, y en redes sociales los videos del evento acumulaban millones de reproducciones. En la terraza de su casa, bajo la calma de una mañana soleada, Lucero y Lucerito compartían un desayuno sencillo. Elena llamó ayer, comentó Lucero, mientras servía café. Dice que las solicitudes para el próximo ciclo de puentes musicales han superado todas las expectativas. Varios patrocinadores quieren financiar una expansión nacional. Lucerito sonrió. No me sorprende. Había algo en esa iniciativa que el país necesitaba escuchar. Tender puentes, transformar privilegios en oportunidades, convertir heridas en fuentes de sanación. También mencionó que Mateo, Valeria y Daniel quieren continuar como mentores, añadió Lucero, observando la reacción de su hija. Lucerito sonrió serenamente. Tampoco me sorprende. A veces lo único que necesitamos es la oportunidad de ver el mundo a través de ojos distintos a los nuestros. En ese instante su teléfono vibró. Un mensaje de Xitl, un enlace a un video que ya se había vuelto viral su interpretación conjunta en el concierto. Miles de comentarios lo acompañaban, la mayoría de jóvenes, que confesaban sentirse inspirados no solo por la música, sino por la historia de superación detrás de ella. Lucerito mostró el video a su madre y reflexionó en voz alta. ¿Sabes qué es lo más valioso que aprendí en estos meses? Que nuestras heridas pueden convertirse en puentes hacia otros corazones. Que el dolor, cuando se transforma en arte, puede sanar mucho más de lo que imaginamos. Lucero le tomó la mano con lágrimas de orgullo contenidas. Siempre supe que tenías una voz extraordinaria, dijo con emoción. Lo que no sabía era que encontrarías una manera tan poderosa de usarla. Lucerito contempló el jardín bañado por la luz de la mañana. No pensaba ya en las burlas ni en las comparaciones.
Pensaba en los caminos que aún quedaban por andar, en las voces que aún esperaban ser escuchadas. Y en ese instante comprendió que su verdadera misión apenas comenzaba. Ya no sentía el peso de sus apellidos como una cadena que debía arrastrar, sino como un escenario elevado desde el cual podía extender la mano a quienes aún navegaban en la penumbra de sus propias sombras. Lo que antes había sido carga, ahora era puente. Los mensajes en su teléfono llegaban sin pausa, voces de los chicos, notas de agradecimiento de los otros mentores, comentarios de jóvenes desconocidos que se sentían inspirados por el proyecto. Cada notificación era una chispa que confirmaba lo que Elena Vidal había intuido desde el principio, que las historias más poderosas de transformación no nacen en los días radiantes, sino precisamente en aquellos instantes oscuros donde creemos estar a punto de quebrarnos. Y tú, la voz de lucero cálida y firme, la trajo de regreso al presente. Continuarás con el programa. Lucerito sonrió. Era esa sonrisa que mezclaba dulzura y determinación, la misma que había heredado de su madre, y moldeado con sus propias batallas. La respuesta estaba escrita en sus ojos mucho antes de que sus labios la pronunciaran. Por supuesto, afirmó con convicción, porque ahora sé que mi voz no es solo para cantar, es para construir puentes donde antes solo había abismos. En esa simple frase estaba contenido todo su viaje. Cómo el dolor que intentó destruirla había sido transfigurado gracias a su propia luz interior y a la sabiduría de quienes la rodeaban en el catalizador de algo mucho más grande que ella misma. Algo que, como toda buena canción, seguiría resonando mucho después del último acorde. Lucerito levantó la vista y, en un gesto final cargado de intimidad, miró directamente al lector, al espectador, a ese testigo invisible que había acompañado su historia. Y tú, preguntó con voz serena, casi susurrada, ¿qué puentes estás dispuesto a construir desde tus propias sombras? La respuesta, lo sabía, no estaba en ella, sino en cada uno de nosotros. Porque no son los aplausos los que definen nuestra valía, ni los focos ni los titulares. Lo que verdaderamente nos define es cómo elegimos responder cuando el silencio parece ser la única opción. Es ahí donde se mide la grandeza, en la capacidad de transformar incluso las heridas más profundas en fuentes de sanación, primero para nosotros, y luego inevitablemente para el mundo.